Agradezco a Dios, al Padre Perry, a ustedes por la oportunidad que me da de estar acá celebrando la Santa Eucaristía, celebrando el Día del Señor, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Qué hermoso es esto, estar juntos en torno a la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Vamos avanzando en el tiempo ordinario, estamos ya en el domingo 19 del tiempo ordinario, y ustedes, si siempre vienen a la Santa Misa, se habrán dado cuenta que vamos siguiendo una escuela del Evangelio según San Mateo. Hoy San Mateo nos ubica en un episodio bellísimo, que dice que fue inmediatamente después de la multiplicación de los panes, después de haber experimentado este gran prodigio, después de haber experimentado aquella comunidad sedienta, hambrienta, y el Señor los sacia porque les da alimento, no solo el alimento espiritual, sino también el corporal, porque van de la mano. Dice hoy la palabra, según San Mateo, que invita a sus seguidores a que remen mar adentro, a que vayan a la otra orilla, a que suban a la barca, porque Él se va a solas, sube a hacer oración. Un gesto, una acción que no puede pasar desapercibida en el ministerio del Hijo de Dios, del Maestro, de nuestro Salvador, de Jesucristo nuestro Señor, de hacer oración. Dicen, ¿verdad?, los que estudian la Sagrada Escritura, que la barca simboliza la iglesia, que porta a los que nacen, ¿verdad?, en esta experiencia maravillosa de la iglesia. Y va sobre el lago hacia la otra orilla, que las cosas no siempre están normales, sino que, dice hoy San Mateo, la corriente era contraria y por eso hay problemas, hay situaciones difíciles en aquella navegación. En eso estaban cuando Jesús baja y ven algo extraordinario, algo, ¿verdad?, que no es natural. Ven a Jesús caminando sobre las aguas. Y esto, ¿verdad?, les llena de temor a aquellos que ven esto, ¿verdad?, sobrenatural. Y por eso experimentan algo tan humano de un hombre y de una mujer, de sentir temor. Y por eso San Mateo coloca en los labios del Señor estas palabras tan hermosas que deben de resonar siempre en nuestra mente y corazón cuando las cosas no van tan bien. Tranquilícense, no teman, soy yo. Suficiente, ¿verdad? Suficiente para que esta experiencia, que no es tan agradable, que no es tan fácil, que resulta posiblemente cada vez más difícil, estas palabras deben de sosegar, ¿verdad?, aquel que cree y espera en su Señor. Pero pareciera que no fue suficiente estas palabras. Miren qué hermoso. Tranquilícense, no teman, soy yo. Si eres tú, Señor, dice uno de ellos que siempre interviene, que sabemos quién es, Pedro, mándame ir a mí, también hacia ti, y como lo estás haciendo tú estás caminando sobre el agua, mándame a mí también a hacer esa experiencia. Miren, ¿hasta dónde llega el hombre de retar a Dios? Pues para Dios no hay problema, pues ven Pedro, no hay problema. Si eso es lo que deseas, ven. Y dice el Evangelio que inicia a caminar, a hacer la misma experiencia del Señor. Miren, ¿dónde hemos visto eso? ¿Dónde hemos visto eso, que alguien pueda caminar sobre las aguas? ¿Es natural? ¿Es normal? No. Y entonces Pedro también experimenta lo mismo que el Señor. Pero dice el Evangelio que el viento empieza a soplar. La situación, ¿verdad?, no mejoró. La situación, ¿verdad?, fue
resultó tal vez un poco más difícil. No detalla, ¿verdad?, literalmente lo que sucedió, pero nos deja al margen de pensar de que la situación siguió siendo difícil. ¿Cuál fue el problema de Pedro? En vez de ver al maestro, en vez de poner su mirada, su confianza, su esperanza en aquel que todo lo puede, y haciendo él la misma experiencia, pone su atención en el viento, pone su atención en el problema, pone su atención, ¿verdad?, en las aguas turbulentas, pone su atención en aquella cosa difícil y no fue capaz de ver a quien tenía que ver. Ese es el problema. Y entonces dice el Evangelio que sucedió algo muy difícil, horrible podríamos decir, para Pedro, que ya había experimentado aquello hermoso de caminar sobre las aguas. ¿Qué pasó con Pedro cuando escuchó el viento, según San Mateo? ¿Qué pasó? Se asustó, obviamente, ¿y qué pasó? Inició a hundirse. Y esto, ¿verdad?, lo que rescata, ¿verdad?, aquel atrevimiento de Pedro, de gritar, Señor, Señor, sálvame, sálvame. Perdí mi vista hacia ti, perdí mi confianza, no te pude ver, no te pude poner atención, me perdí, le puse más atención al problema, le puse más atención, ¿verdad?, al viento, a las aguas, por eso me entró miedo. Y inicia a experimentar algo horrible de hundirse. Imagínense ustedes qué pánico, ¿verdad?, se ha de sentir morir ahogado. Y por eso no me queda de otra de gritar, Señor, sálvame. Y ahí está el Señor siempre. Nunca abandona a sus hijos, nunca. Esta experiencia, ¿verdad?, es maravillosa. Nunca las cosas pasan por casualidad. Y por eso viene, ¿verdad?, otro gesto del Señor de tomarlo de la mano, sujetarlo, levantarlo, pero también el reproche. También el reproche, también el jaloncito de orejas, como decimos, ¿verdad?, que muchas veces cae bien. El Señor lo aplica a sus hijos porque les ama. Como un papá aplica el jaloncito de orejas a sus hijos porque los ama. Así actúa Dios con Pedro. Le jala las orejas y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hermanas y hermanos, damos gracias a Dios porque no abandona a la iglesia. No abandona a la iglesia y hace una experiencia sobrenatural muchas veces con nosotros. Miren cuánta enseñanza en esta página del Evangelio del domingo 19 que acabamos de escuchar. Las cosas no siempre son color de rosa. Vamos, ¿verdad?, mar adentro, y como nos dice también la palabra, Él es el que nos invita a remar siempre mar adentro y no desmayar. Pero cuando las cosas se vuelven difíciles, complicadas, que pareciera que no hay solución, debemos saber escuchar aquella voz de Jesús. Tranquilícense, no teman, soy yo. Si tan solo escucháramos al Señor, otra cosa fuera. Pero la santa paciencia de Jesús, la santa paciencia de aquel que todo lo puede, siempre está allí, porque su amor es grande, y eso es maravilloso. Y después, cuando han tenido esta experiencia, dice el Evangelio hoy, se postran, porque han reconocido una vez más, más que un prodigio, cuánto Dios les ama, y cuánto de verdad está con ellos. Y así sea la situación más difícil o complicada. Y por eso se postran. Y el hecho de postrarse es adorar a quien se debe adorar. Otra pregunta que puede surgir,
¿verdad?, a la luz de lo que hoy hemos escuchado en el Santo Evangelio. ¿Ante quién te postras? ¿Ante quién nos postramos? ¿Ante quién me postro? ¿Será que nos estamos postrando ante el que debemos de postrarnos o nos estamos postrando ante otros espíritus que no es el Espíritu de Dios? A veces nos postramos ante el mismo pecado, nos postramos ante la miseria, nos postramos ante las limitaciones. Le damos más importancia a esto. Le damos más importancia a la debilidad y no tenemos la voluntad para salir de ello, aunque el Señor nos esté gritando y nos esté sosteniendo. Tantas cosas que podemos, ¿verdad?, reflexionar a la luz de lo que hoy hemos escuchado. Y surge, ¿verdad?, una actitud de agradecimiento por aquel que todo lo puede. Y pedirle al Señor que seamos sensibles a sus manifestaciones. Porque a veces esperamos, ¿verdad?, que surjan situaciones difíciles para acordarnos de Dios. Pero Dios se manifiesta de muchas formas. Si no, mire, volvamos a leer la primera lectura. Pensaban que estaba en el gran terremoto, no estaba allí, no estaba, ¿verdad?, tampoco en el fuego, sino en aquella brisa. Pidámosle al Señor esa sensibilidad de saber captar su mensaje, de saber captar y saber escuchar, saber contemplarle. Porque hay muchas manifestaciones y el Señor no pasa desapercibido ninguna manifestación, por difícil o no tan difícil que sea. Su palabra sigue siendo fiel, porque es Dios y Él todo lo puede. Esto, ¿verdad?, es maravilloso. Vamos a seguir esta gran escuela de la fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Ahí en el fondo está la fe. No se pierda el próximo domingo, porque vamos a seguir hablando de la fe con una mujer que no era judía, la cananea. Esto es hermoso. Pidámosle pues a Dios que nunca permita que jamás nos separemos de Él y que no dejemos de dudar en Él. Que sepamos clamarle, Señor, sálvame. Y sepamos escuchar con ese amor tan profundo. Ánimo. Tranquilícense, soy yo.